Quiero ser adorado de todos los hombres en todos los agrarios de la tierra. Febrero 2026. Estimados en los corazones eucarísticos de Jesús y de María. El mes pasado hablamos de la finalidad y formas de la adoración según nuestra espiritualidad: acompañar, adorar, dar gracias, reparar y desagraviar al Santísimo Sacramento, reuniendo en torno al sagrario al mayor número posible de almas creyentes en la presencia real y amantes de la Eucaristía. Estatutos de 1956. En este mes de febrero desearía comentar unas dificultades que nos pueden afectar en nuestra vida de adoradores, ideas que he entresacado del libro Arte del Buen Combate del padre Fabio Rossini, edición de 2023, que desentraña la obra del monje oriental Evagrio Póntico. En este libro el padre Fabio pretende hacernos ver que la primera batalla de la vida espiritual se debe hacer contra uno mismo. Soy yo el primer campo de batalla. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, del 1 al 6. Por supuesto, tenemos que ser conscientes de que el engañador está atento para desalentarnos, confundirnos, y usará distintas puertas para lograrlo. La obra desarrolla 8 puntos de trabajo, 8 pensamientos, 8 demonios que dificultan el éxito de esta batalla espiritual. Encontramos la gula como fundamento, que estas piedras se conviertan en pan; la lujuria como apetito o gula de la carne; la avaricia, la ira, la tristeza, la acedia, la envidia como vanagloria; y la soberbia. En esta carta voy a tratar de reflexionar sobre la tristeza y la acedia, como elementos que nos pueden afectar en nuestra vocación en la adoración real, perpetua y universal del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Dice Evagrio Póntico que la tristeza es un inquilino perjudicial, un anticipador del desarraigo, un compañero de la angustia, una lamentación exasperante, oscurecimiento del alma. Viendo el lento avance de nuestro movimiento, reconociendo su beneficio espiritual para los cristianos y por ello para toda la Iglesia, es más, viendo que vamos a hacer 100 años y que nunca hemos tenido tan pocos adoradores y tan pocos atentos con su compromiso, podemos fácilmente caer en este endemoniado enemigo del alma, que es la tristeza. Un enemigo difícil de reconocer porque no genera obras concretas reconocibles como los otros enemigos y se distingue de ellos, pues ésta hurga en el mal desde la irrealidad, la expectativa personal o del grupo, del pasado y del futuro, cayendo en profecías dramáticas, pesimistas, confusas, y parece sentir placer en la propia infelicidad. Resumiendo, podemos decir con Evagrio, la tristeza es privación del placer presente o futuro, privación del placer por el puro amor y actuar de Dios. En este punto podemos hacer una pausa y analizar en verdad que existen 2 tipos de tristeza: una negativa, que la he planteado ya, y otra, aquella tristeza positiva que me lleva a pedir perdón por los errores cometidos, pero que me impulsa a levantarme y seguir caminando. La primera, tiene miedo al castigo personal por mi propia frustración, y la segunda es movida por el deseo de amar a Cristo, la búsqueda del bien de la comunidad, de nuestra ARPU, y confía en la misericordia de Cristo, en su acción salvífica, y se abandona en sus brazos tal cual es. Dice el padre Fabio Rossini que la tristeza es un demonio lento, por lo que su acción pasa inadvertida hasta que se está sumergido en ella, agonizando en ella, sin lograr ver las cosas hermosas que suceden a nuestro alrededor. Las numerosas conversiones al catolicismo donde nuestra ARPU tiene mucho que decir y proponer,
y la vuelta a casa de muchos que anduvieron lejos y que faltos del alimento viático de los cielos, necesitan quienes les lleven al pan vivo oculto en el sagrario que se nos da en comida para nuestra vida. Debemos vivir en la alegría que es la destrucción de la tristeza y en la acción de gracias en la adversidad, que nos mueve a la oración, a la búsqueda de Jesús en el sagrario, al deseo de desempeñar un apostolado donde volcar las ilusiones. Para llegar a esta alegría hay que purificar la intención y el pasado. Esto es lo que llamamos conversión, cambiar de vida, y para cambiar de vida tenemos también que cambiar los pensamientos y los sentimientos. Jesús realiza esta terapia con Pedro. «¿Pedro, me amas?». 3 veces le pregunta hasta que reconoce Pedro su pecado, lo acepta y comienza una nueva etapa más madura, no basada en sus fuerzas, sino en la confianza en Cristo y en los hermanos. Otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. La alegría cristiana es un recorrido, dice el padre Fabio, que pasa por el desierto y llega a la tierra prometida. Así podemos interpretar nosotros los caminos por los que ha caminado nuestra familia de la adoración desde su fundación: la persecución religiosa de la Segunda República y la Guerra Civil, la pérdida de vocaciones a la adoración, el caminar sin la guía de un conciliario nacional, pero con la certeza de las promesas hechas por Cristo a doña Juana, y que Cristo quiere purificarnos para que el mundo reconozca que esta obra es suya y nosotros instrumentos en sus manos. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Salmo 117. El demonio de la acedia. La acedia es una amiga etérea, un paseo, odio de la laboriosidad, retraso en la oración, relajamiento en las tesis, un dormir cuando no es el momento, un sueño que invade, enemigo de la celda, del recogimiento. La acedia no es pereza como tal, sino un cansancio ante el bien. No se distingue por un no hacer nada, sino en un evadirse de los propios compromisos, incluso realizando cualquier proyecto menos el tomado ante Dios. En el libro El arte de buen combate, que os comento, llama a la acedia enemigo de la celda, porque nos aparta de aquello que nos produce recogimiento y hace crecer en la vida interior. Es difícil de reconocer precisamente porque nos encontramos muy activos, y aquí está el peligro: sin tiempo para la adoración, visitar a Jesús en la Eucaristía cada día, atender la familia, o sea, las propias responsabilidades. Así la oración se vuelve árida, la vocación inútil. Por lo mismo, el compromiso es una carga. Lo que nos enamoró en un principio ahora es irritable y angustioso. La cuestión es que no quita las fuerzas, sino peor, quita el sentido del combate. Otra manifestación de la acedia es una tristeza no por el mal cometido y las propias omisiones, sino por el bien que exige la perseverancia, y más cuando es fácil evadirse al ser la adoración y el celo eucarístico, un compromiso personal con Cristo, un bien de justicia y que no se nos impone en una regla comunitaria, sino la conciencia iluminada por el Espíritu. Por eso el acidioso huye, cambia constantemente y abandona repentinamente, busca distracciones apostólicas, espirituales, pastorales, para no comprometerse. La acedia también la sentimos los estudiantes y nos puede servir su ejemplo para verlo más claro. Ante la exigencia del estudio, planteo la necesidad de hacer más deporte, de comprometerme más en el grupo de la parroquia, etc. Y falta tiempo para coger los libros. La mediocridad de las notas produce tristeza no por reconocer que no se estudió suficiente y dedicar el tiempo a 1000 distracciones que a priori per se son buenas y hasta santas, sino por el sacrificio que supone la responsabilidad del propio estudio. Pero nos mentimos y excusamos diciendo que no es importante, que ya no soy el mismo que antes, que Dios me ha dejado solo, que hay prioridades más importantes.
Así este demonio ataca más a personas buenas que a los tibios o indiferentes. Al menos esto es un pequeño consuelo, porque si lo tenemos quiere decir que estamos en buen camino, y de aquí se puede salir, y además con rapidez y mucho éxito. La esperanza es la virtud que ataca con eficacia la acedia. No es necesario un acto heroico, sino hacer lo pequeño, cumplir lo prometido, no huir cuando el gusto desaparece y mantener la esperanza. Rossini propone 3 actitudes claves. Primero, permanecer. Esto es, no cambiar de lugar, de misión, de compromiso, mientras no sea necesario y no se hayan conseguido las metas propuestas. Segundo, aceptar y reconocer la sequedad espiritual, entendiendo que la falta de sentido no es razón para romper con los compromisos, sino un reto para madurar, para purificar la intención. Y tercero, volver a la palabra. La acedia se alimenta de pensamientos, y verbalizar con un confesor o director espiritual esta situación del alma ayuda a asentar los compromisos y a salir del sentimentalismo. Para terminar, Rossini considera la Eucaristía clave para salir definitivamente de este letargo. Volver el rostro a Cristo en el sagrario es el antídoto para la acedia porque enseña a amar sin sentir, a permanecer sin recompensa inmediata, a confiar cuando todo parece estéril o rutinario. El acedioso huye del sagrario porque no percibe que sea productivo estar sentado de rodillas un tiempo que podría usar para otras cosas mejores. Sin embargo, quien persevera y permanece ante Jesús en la Eucaristía recobra fuerzas, encuentra sentido, es consolado, reconfortado, porque Jesús siempre da más de lo que recibe. El demonio no quiere, entre comillas, no quiere que peques, es más inteligente. En general todos tenemos aversión al pecado. Él quiere, para empezar, y no llamar la atención, que estés disperso con 1000 cosas antes que con tus responsabilidades y compromisos. Hoy los católicos nos agobiamos con la cantidad de compromisos adquiridos en 1000 apostolados porque decimos que somos pocos para mucho trabajo y tal vez este pluriempleo impide que otros se comprometan y que nosotros realicemos adecuadamente los compromisos que el Señor quiere para nosotros. Debemos hacer un discernimiento y por eso llamo a incrementar la oración personal, las visitas a Jesús en la Eucaristía, ser fieles a nuestra media hora de adoración semanal. Si no tenemos un director espiritual, buscar un sacerdote con don para orientar almas. Y si podemos, participar en ejercicios espirituales para reposar el alma y retomar fuerzas, con la ARPU o con otros movimientos, ya que esto es un ejercicio que ayuda grandemente a este discernimiento. Encomendamos a doña Juana, nuestra fundadora, desde el lugar privilegiado en el que está en el cielo como alma adoradora, que consiga para la adoración las gracias necesarias para ser fieles al don recibido y que lo hagamos fructificar responsablemente. Que Cristo Eucaristía sea el centro de nuestro ser y actuar, en humildad, en alegría, con constancia fiel. Juana Carol Rodríguez, ruega por nosotros. Nos vemos en el sagrario donde se dan cita las almas que sean.